Feliz noche. ¿Sabías el poder de tu voz para conquistar al público? Tu voz tiene un gran poder para persuadir y convencer a tus oyentes. Por eso es muy importante que un orador aprenda a utilizar su voz para conectar con las mentes y los corazones de su público, evitando una voz monótona, una voz aburrida y consiguiendo conectar con las personas que lo escuchan. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré de los recursos paraverbales. Cuando hablamos de comunicación paraverbal, hablamos de nuestra voz. Cuando decimos paraverbal, nos referimos a la voz. Por eso es importante observar este tema. Es interesante para que aprendas cómo potenciar tu voz y que tu voz se pueda escuchar claramente en el escenario. Comencemos. ¿Qué es la claridad? La claridad es como la ejecución musical. Es preciso hablar despacio para articular con claridad, para que el maxilar, la lengua y los labios tengan flexibilidad y precisión en los movimientos. Si estás aprendiendo el arte de hablar en público, no tengas miedo de realizar pausas. Las pausas te pueden ayudar a pronunciar correctamente, a tener la claridad necesaria para hablar en público. Aprende a utilizar las pausas a tu favor y no en tu contra. ¿Para qué hacemos pausas en el discurso? Para aprender a pronunciar, a decir las cosas con claridad. Por eso utilizamos las pausas. Y las pausas también pueden ser un punto de referencia para marcar una idea o mensaje que se quiere transmitir. Una pausa en tu discurso te puede permitir generar misterio, intriga, despertar el interés de tus oyentes. Te permite pronunciar correctamente cada palabra, te permite respirar y te permite enfatizar en la siguiente frase que dirás. Hacer una pausa antes de la próxima frase te permite generar intriga, despertar interés en tu público. Por eso es muy importante aprender a utilizar las pausas para potenciar el poder de tu voz. Intensidad es el factor que más influye en la inteligibilidad. Ese nivel sonoro de las palabras que depende de la distancia entre emisor y receptor y la intensidad de los sonidos ambientales. Por ejemplo, si en el ambiente persiste un sonido ambiental elevado, yo tengo que aumentar
la intensidad de mi voz para que me puedas escuchar. A eso se refiere con la intensidad. Es el nivel sonoro de las palabras. Si aspiras a dar la impresión, la percepción de que eres una persona segura, firme, enérgica, motivada, te puede servir aumentar la voz. Pero recuerda, aumentar la voz dependiendo del discurso y dependiendo del momento en el discurso. Los discursos tienen momentos dependiendo del contenido. Un momento enérgico, un momento de reflexión, un momento pausado, calmado. Y dependiendo del momento de nuestro discurso, nosotros podemos elevar la intensidad o disminuir la intensidad de nuestra voz, dependiendo del efecto que deseamos generar en nuestro público. Por ejemplo, si estás cerrando tu discurso con un mensaje motivador, inspirador, quizás puede ser conveniente que aumentes la intensidad de tu voz, dependiendo de tu objetivo, qué es lo que quieres lograr. Yo quiero lograr, mediante una intensidad de voz enérgica, que mi público se sienta inspirado. Ese es tu objetivo, tú lo decides. O yo quiero tener mi voz en el final con una intensidad disminuida, leve. Voy a bajar el volumen de mi voz a medida que se acerca el final. Y tengo el mismo objetivo de motivar, pero yo quiero motivar a mi público con un volumen de voz bajo, porque ese es mi objetivo, generar reflexión y motivarlos de esa manera. Todo depende de ti, pero el discurso debe cambiar la intensidad, debe cambiar el volumen. Si yo no cambio el volumen de mi voz durante mi presentación oral, ¿qué ocurre? Mi discurso se convierte en un discurso monótono. ¿Y qué es un discurso monótono? Imagínate una línea recta. Una línea recta. Eso es un discurso monótono, una línea recta. Así como el monitor que se encuentra en los hospitales, que indica si la persona está llena de vida o ha fallecido. Así es el discurso, como una línea. Si el discurso es monótono, tu discurso no tiene vida. Si tu discurso es un discurso que sube, baja, cambia, entonces tu discurso tiene vida. Así como la línea en el monitor del hospital indica que la persona tiene vida, la línea sube, baja, cambia, y eso indica que la persona está llena de vida. Lo mismo pasa con tu discurso. Tu discurso tiene que cambiar en la forma en cómo utilizas tu voz. Si tú no cambias la forma en cómo utilizas tu voz, tu discurso ha muerto. Tu discurso ha fallecido. El poder de darle vida a nuestras palabras es la forma en cómo utilizamos nuestra voz. El cómo cambiamos el volumen, el cómo lo aumentamos cuando deseamos resaltar algo o cuando deseamos transmitir algo en específico, y cómo disminuimos el volumen cuando deseamos transmitir otras sensaciones, dependiendo del mensaje que yo quiera compartir y de la forma que yo desee compartirlo.
pero yo debo cambiar mi voz. Y no solamente debo cambiar el volumen, también debo cambiar la tonalidad. Y la tonalidad es la emoción o el sentimiento que yo expreso con mi voz. Continuemos. ¿Qué es la flexibilidad? ¿Cómo hacer para que las ideas centrales se destaquen sobre las demás? Por ejemplo, tú quieres destacar una frase, un argumento, una palabra. ¿Cómo puedes hacer para que esa frase, esa palabra o argumento destaquen de todo tu discurso? Por ejemplo, tú quieres destacar la parte más importante de tu discurso. ¿Cómo puedes destacar la parte más importante de tu discurso con tu voz? Con la flexibilidad. Debes trabajar la velocidad, las pausas, el ritmo y el tono. Todo en conjunto se une para crear la flexibilidad que te permite resaltar, enfatizar ese mensaje o idea. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú quieres cambiar la forma en cómo te comunicas con tu voz, obtendrás la atención de tu público. Por ejemplo, si tú aumentas la voz cuando quieres resaltar una palabra, por ejemplo, quieres resaltar la palabra amor y aumentas la voz, o cambias la tonalidad y la forma en cómo transmites tu mensaje con tu voz, es probable que esa palabra, esa frase o argumento se resalten porque estás cambiando la tonalidad. Lo que transmites con la voz, estás cambiando el volumen y por eso esa frase, ese mensaje o esa palabra se resaltan. Y eso es enfatizar, enfatizar en el mensaje que deseamos resaltar. Velocidad. Hablemos de la velocidad. La mayoría de las personas pueden hablar en una velocidad de 120 a 180 palabras por minuto, pero no es posible hacerlo a una velocidad uniforme. La velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento. ¿A qué se refiere? Yo debo ajustar la velocidad de mi discurso al mensaje que yo quiero transmitir. Si tú quieres transmitir un mensaje reflexivo, ¿crees que te conviene una velocidad acelerada? No. ¿Qué te conviene? Una velocidad lenta. Porque el mensaje es reflexivo. Y eso es lo que quieres generar. Por eso debes disminuir la velocidad de tus palabras. Pero, ¿qué pasa si mi mensaje es un mensaje enérgico? Es un mensaje apasionado, emotivo. Eso quiere decir que la velocidad de mis palabras debe aumentar porque el mensaje me lo exige. Mi discurso me exige aumentar la velocidad de mi voz. Eso depende de tu contenido y depende de la forma en cómo tú te quieres expresar en el escenario. Así que debes cambiar la velocidad, debes ajustar la velocidad al discurso que deseas, al momento. Por ejemplo, la velocidad en el inicio de tu intervención puede ser totalmente diferente a la velocidad de tu voz en la conclusión, porque todo depende de la forma en cómo tú decides transmitir el mensaje. Y repito, tu mensaje debe transmitirse como una línea que cambia, que varía.
que sube, baja y está en constante movimiento, en constante cambio. Así debe ser tu voz, como una montaña rusa. La montaña rusa sube y baja, así debe ser tu voz, pero enfocada en un propósito, en un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es generar energía en las personas que me escuchan. Quizás me puede convenir hablar rápido. Mi propósito es generar reflexión. Quizás me puede convenir hablar lento. Todo depende del mensaje. Yo ajusto la velocidad de mis palabras al discurso que yo deseo. Debo ajustar la velocidad al tipo de pensamiento o sentimiento. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo un sentimiento triste, ¿qué pasa si yo transmito un sentimiento triste? Evidentemente, la velocidad de mi voz debe cambiar para transmitir ese sentimiento. Y si estoy transmitiendo alegría, quizás me puede convenir una velocidad acelerada que me permita transmitir esa alegría y desbordarla a mis oyentes. La velocidad depende del tipo de mensaje que tú quieras transmitir y de la forma en cómo tú desees hacerlo. Tú ajustas la velocidad al pensamiento o sentimiento que quieres transmitir. La rapidez en el hablar es un obstáculo para mejorar tu dicción y corregir los defectos de pronunciación. Si estás aprendiendo a hablar en público, te recomiendo que no hables rápido. Una gran cantidad de personas habla rápido con una velocidad acelerada porque tienen pánico escénico, tienen miedo. Y el miedo los hace hablar rápido. Y eso les impide hablar de forma correcta, porque no pueden mejorar, no pueden corregir sus efectos. Y no quiero decir que hablar rápido sea algo totalmente negativo. Lo que te quiero decir es que si hablas extremadamente rápido y tienes problemas de dicción, de pronunciación, no puedes corregir esos problemas. Así que debes aprender a emplear pausas y enfocarte en pronunciar correctamente cada palabra. Si tú quieres crecer, si tú quieres ser un gran orador, debes disminuir la velocidad para empezar a trabajar con tu dicción, para empezar a trabajar con tu voz. Hablar rápido no te permite trabajar en los detalles que tienes que mejorar. Así que si tienes miedo y hablas rápido, trata de evitarlo realizando pausas cada cierto tiempo. Siempre me preguntan, Carlos, ¿y cuánto tiempo deben durar esas pausas? La mayoría de las pausas no deberían excederse los 3 o 5 segundos. Pero en ocasiones puede ser que tu discurso requiera una pausa larga para enfatizar un sentimiento o idea. Pero en la mayoría de las ocasiones, la pausa solamente requiere 3 a 5 segundos. Te repito, el hablar lentamente
sí ayuda, pero solo como un ejercicio para frenar el impulso instintivo de correr y así acostumbrarse a utilizar más los músculos de la boca y dominarlos mejor. Por eso es importante que aprendas a utilizar pausas y hablar lentamente para entrenarte, para desarrollarte y crecer en esta área. Las pausas sirven para pautar los pensamientos, sentimientos, del mismo modo que la coma, el punto y coma y el punto final. Así como existen la coma y el punto en un texto, también pueden existir en el discurso. Pero quiero que entiendas un punto importante. Cuando te digo que realices pausas y que disminuyas la velocidad con la cual hablas, no te quiero decir que estés realizando pausa en cada palabra. Imagínate si realizaras pausas en cada palabra. Te escucharías como un robot. Yo realizo pausas cada cierto tiempo y trato de hablar lentamente para tratar de pronunciar mejor, pero no estoy realizando pausas en cada palabra. ¿Qué pasa si realizo pausas en cada palabra? Me escucho como un robot. Por ejemplo, las pausas sirven para pautar los pensamientos. ¿Cómo me escucho? Como un robot. Por eso yo debo emplear pausas, pero cada cierto tiempo, cuando yo lo crea conveniente o cuando yo desee resaltar una idea o mensaje. Por ejemplo, yo quiero resaltar una frase. Antes de decir la frase, empleo una pausa. Y luego digo la frase y cambio el volumen de mi voz, cambio la tonalidad para resaltar esa frase. Pero yo debo aprender a utilizar pausas para aprender a pronunciar mejor. Las pausas sirven para separar las palabras escritas en grupos de pensamientos. Las pausas te pueden ayudar a separar las palabras habladas en unidades que tienen un significado en conjunto. Ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo se crea cuando combinas las pausas y los acentos de manera exitosa. El ritmo es una armoniosa sucesión de sílabas que se obtiene combinando acertadamente pausas y acentos. La perfecta combinación correcta y acertada de pausas y acentos te permite tener una pulsación que crea un ritmo. La relación entre los acentos y las pausas crea esa cadencia o pulsación que se conoce con el nombre de ritmo. Por eso es importante que aprendas a utilizar las pausas. ¿Qué es el tono? El tono te sirve para dar más sentido y expresividad a tus palabras. La tonalidad es para transmitir lo que sentimos y debe graduarse con pequeños matices diferentes, tanto la intensidad y el volumen de la voz. El énfasis es la fuerza de expresión con la que se quiere realzar. Eso es un énfasis. Cuando aumenté la voz para decir la palabra realzar, eso es hacer énfasis. Cuando cambias tu voz para resaltar una frase, un mensaje
o una palabra, eso es añadirle énfasis. Cuando tú quieres realzar la importancia de lo que dices, dar sentido a lo que dices o acentuar lo que tiene más interés. Por ejemplo, un argumento o una parte clave de tu discurso, puedes agregarle énfasis, puedes cambiar la voz de forma drástica para que ese mensaje se realce sobre toda la demás información. Cuando tú quieres agregarle énfasis a tu discurso, cambias la voz, cambias la velocidad, haces pausas para luego transmitir ese mensaje y que se sienta diferente porque tú estás realzando la información con tu voz. Estás transmitiendo esa información con un volumen específico, con una tonalidad específica, para que esa información resalte sobre toda la demás información que quieres compartir. Por eso se utiliza la expresión pon énfasis cuando se dice que realces la importancia de ese mensaje. Si yo te digo, quiero que le coloques énfasis a esta parte de tu mensaje, de tu discurso, lo que yo te quiero decir es que resaltes esa información, que investigues esa información o que trates de transmitir esa información con una voz diferente que permita cautivar al público. La expresión pon énfasis equivale al subrayado de la expresión escrita. En aquellas frases en que el emisor quiere llamar la atención de los que escuchan. Es fundamental el énfasis para captar, para llamar la atención del público en ese mensaje de importancia. La concisión. ¿Recuerdas que la concisión es la brevedad? Es utilizar solamente las palabras necesarias, justas y significativas para expresar lo que tú quieres decir. La concisión es enemiga de la redundancia. El titubeo excesivo obstruye los canales de comunicación. El orador debe ser capaz de convertir lo complejo, lo difícil, en algo sencillo. Y debe ser capaz de explicar su idea en pocas palabras. Y siempre me preguntan, Carlos, pero ¿cómo puedo explicar una gran cantidad de información en pocas palabras? Eso es lo primero que te enseñan en negocios. Debes tener la capacidad de expresar toda una idea de negocios en pocas palabras. Y como dice una frase, si no tienes esa capacidad de expresar una gran cantidad de ideas en pocas palabras, entonces no tienes idea. No tienes idea de lo que dices. Si no tienes la capacidad de expresar toda esa información en pocas palabras. Eso es la concisión. El orador debe desarrollar la concisión, la capacidad de expresar lo necesario para que el público entienda la idea que se quiere comunicar. ¿Qué es la coherencia? ¿Recuerdas que en el primer día te hablé de la coherencia? Es la relación entre las ideas
expuestas deben ser lógicas. Repito, si mi mensaje comunica tristeza, ¿qué debe comunicar mi voz y mi cuerpo? Tristeza. Si mi voz comunica lo contrario, ¿qué ocurre? Mi mensaje no es coherente. Para que mi mensaje, mi discurso pueda ser coherente, yo debo tener una relación entre lo que digo, lo que expreso con la voz y los gestos que realizo. ¿Qué es la sencillez? Se refiere tanto a la composición de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. Sencillez es huir de lo artificioso, lo pomposo. ¿A qué se refiere? El orador debe ser capaz de transmitir sus ideas y que sus ideas puedan ser comprendidas, entendidas por su público. Por eso el orador debe trabajar en la misión de convertir lo complejo en sencillo de entender. ¿Qué es la modulación? La modulación es la acción de dar a la voz las inflexiones adecuadas a la expresión de los efectos. Es separar en sílabas, logrando en su expresar una armonía para el oyente. Eso es la modulación. Carlos, ¿qué es la modulación? Es todo lo que te enseñé el día de hoy. Es la forma en cómo tú cambias el volumen de tu voz, la tonalidad que utilizas, la velocidad y las pausas. Todo eso es la modulación. Y la inflexión es el cambio de tono durante la emisión del sonido. Debes cambiar de forma constante en tu discurso la tonalidad. ¿Por qué es importante cambiar la tonalidad? Porque tu discurso debe ser como una montaña rusa. Carlos, ¿y qué es la tonalidad? La tonalidad es la emoción que tú expresas, como te enseñaré más adelante. Dicción se refiere a pronunciar o articular de forma correcta las palabras. ¿Y cómo desarrollas la dicción? Leyendo trabalenguas, leyendo libros, hablando en público, autoevaluándote, observándote, corrigiéndote. Mejoras la dicción. El asunto más importante en todos los aspectos de la comunicación es prestar atención a lo que dices y cómo lo dices. Cuando prestas atención a lo que dices, tienes la oportunidad de corregirlo. Pero si no estás atento y no sabes lo que dijiste, es muy difícil corregir los errores. Y es que todos nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, todos nos podemos equivocar. Pero lo más importante es prestar atención. Si yo me presto atención y sé lo que dije, yo lo puedo corregir después. Pero si yo me equivoco hablando en público y yo no estuve atento, no lo puedo corregir porque no sé lo que dije. Y si no sé lo que dije, no puedo mejorar. Así que hablar en público de forma exitosa es parte del dominio personal del ser humano.
cómo tú dominas tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de desenvolverte. Y cuando logras el dominio personal, logras comprender los aspectos internos que ocasionan los errores. Entiendes que debes practicar, que debes leer, que debes practicar con los trabalenguas, que debes hablar en público, que debes dormir. Algo tan sencillo como dormir. Es importante que prestes atención a todos los detalles para corregir la dicción. Si dices una muletilla, por ejemplo, y no prestaste atención, ¿cómo puedes corregir las muletillas? Tienes que prestar atención. Carlos, pero los ejercicios, sí, los ejercicios son importantes. Leer los trabalenguas es importante. Leer libros es importante. Practicar hablando en público es importante. Pero lo más importante es la autoevaluación que tú te realizas a ti mismo. Tú no puedes mejorar si tú mismo no te ayudas. No puedes esperar a que yo te ayude, a que otros te ayuden, si tú no te ayudas primero. Primero te tienes que ayudar tú mismo. Todo comienza por nosotros. ¿Qué ejercicios de respiración recomiendas, Carlos? Recomiendo el siguiente ejercicio. Puedes colocarte en una superficie plana para realizar este ejercicio de respiración. Y luego puedes colocar un objeto pesado en tu abdomen. Y luego debes inhalar. Inhalar es tomar aire. Y luego debes exhalar. Y exhalar es expulsar el aire. Inhalas y exhalas con el objeto en el abdomen. Y la idea es que te llenes de aire profundamente, que llenes todo tu cuerpo de aire. Pero tienes que hacer el ejercicio de forma relajada, porque la respiración diafragmática no ocurre si estás estresado. Así que debes hacerlo de forma relajada. Y la idea es que el objeto con la respiración se eleve. Tu abdomen se debe expandir, lo cual levanta el objeto. Y cuando exhalas, tu abdomen se debe contraer porque estás expulsando el aire y el objeto debe bajar. Cuando inhalas, el objeto sube por el aire en tu diafragma que hace que se expanda tu abdomen cuando tomas aire, cuando inhalas y cuando expulsas el aire, el objeto debe bajar así como tu abdomen que se debe contraer. Eso es por la respiración diafragmática, cuando respiramos profundamente, algo necesario para hablar en público, para controlar nuestra voz y aprovechar al máximo el poder de nuestra voz, lo cual nos permite proyectar la voz, lo cual nos permite llenar el cerebro de oxígeno y reaccionar de manera óptima. Carlos, ¿y eso de la respiración diafragmática qué es? Es tu respiración natural. No es nada de otro mundo. No es algo totalmente difícil. La respiración diafragmática es tu respiración natural, pero olvidaste respirar diafragmáticamente. ¿Por qué olvidamos respirar diafragmáticamente? El estrés de la vida hizo que se nos olvidara respirar diafragmáticamente. ¿Y por qué te digo que se te olvidó?
Porque cuando eras un bebé, respirabas diafragmáticamente. Cuando eras un bebé, respirabas diafragmáticamente. Pero a medida que fuiste creciendo, se te olvidó algo fundamental, importante, y no solamente para el escenario, también para la vida. Se te olvidó respirar diafragmáticamente. Y la respiración diafragmática no solamente nos beneficia para hablar en público, nos beneficia a nivel personal en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es importante que aprendas a respirar de forma diafragmática para que puedas impulsar tu voz y que tu voz se pueda escuchar claramente. Realicemos el siguiente ejercicio de respiración juntos. Primero quiero que coloques tu mano en el abdomen. El abdomen es tu barriga, panza, como le quieras decir. Eso es el abdomen. Vas a colocar tu mano en el abdomen. En el abdomen vas a colocar tu mano. Y vas a inhalar profundamente. Y luego vas a exhalar. Cuando respires profundamente, trata de que tu abdomen se infle, se expanda con la respiración, lo cual hará que tu mano se levante, porque tu abdomen empuja a tu mano. Así que cuando inhales, vas a tratar de que tu abdomen empuje a tu mano, pero con la respiración. No es que lo vas a hacer de forma forzosa, porque ese no es el ejercicio. Tienes que hacerlo de forma natural. Vas a tratar de hacer que tu respiración empuje a tu mano en el abdomen cuando inhales, y cuando exhales, tu mano debe contraerse en conjunto con tu abdomen que se contrae. Repito, cuando inhalamos, el abdomen se expande. Y cuando exhalamos, el abdomen se contrae. Cuando inhalamos, se expande. Cuando exhalamos, se contrae. Así que coloca tu mano en el abdomen y vas a respirar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhala, toma aire, trata de levantar tu mano con el aire. Trata de llevar el aire hasta el abdomen y de que tu mano se pueda levantar debido a la respiración. Ahora expulsa el aire. Y a medida que expulsas el aire, puedes notar cómo tu mano se contrae con tu diafragma. Puedes realizar este ejercicio una y otra vez hasta que lo logres. Es un ejercicio de conciencia. Lo más importante para aprender a respirar diafragmáticamente es la conciencia. Es estar en el momento. Por eso es algo que se desarrolla con la práctica. Carlos, ¿y cuándo puedo aprender a respirar diafragmáticamente? Eso depende de ti. No depende de mí, no depende de lo que te enseñe o no te enseñe, depende de ti. Depende del reconocimiento que tú haces del diafragma. Eso es todo. Cuando reconoces dónde está el diafragma y cómo llenarlo de aire, lo demás es entrenamiento y práctica como un gimnasio en el cual asistes para fortalecer tus músculos. Así es el diafragma. El diafragma es un músculo que debes entrenar y no obtienes cambios de la noche a la mañana.
Debe ser constante realizando ejercicios de respiración diafragmática, primero para identificar dónde está el diafragma. Y luego de eso, lo entrenas. Y cuando lo entrenas, estás preparado, estás listo para impulsar tu discurso con el poder de tu voz. Ahora quiero que realicemos juntos el ejercicio que aparece en pantalla. Vas a inhalar, vas a tomar aire durante 10 segundos. Luego vas a retener el aire durante 10 segundos. Y luego vas a expulsar, vas a exhalar el aire durante 10 segundos. Vamos a comenzar juntos el ejercicio de respiración. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Comienza a inhalar. Retén el aire. Exhala. Expulsa el aire. Otra vez. Vamos a realizar el ejercicio juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Empieza a tomar aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expulsa el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repites el ejercicio 5 veces antes de hablar en público y notarás la diferencia. Al principio de realizar ejercicios de respiración diafragmática te puedes sentir agobiado, cansado. Puedes sentir distintas sensaciones, pero es algo completamente normal. Luego que te adaptas y practicas de forma constante la respiración diafragmática, se convierte en un proceso natural. Así que no te preocupes. ¿Cómo te sentiste realizando este ejercicio de respiración? Comenta por el chat. A continuación, realicemos juntos el siguiente ejercicio. Vamos a inhalar profundamente y luego retenemos el aire y luego lo expulsamos, lo exhalamos de forma explosiva, diciendo ja, je, ji, jo, ju. Y lo van a realizar de la siguiente manera. Primero, inhalan, retienen el aire y luego lo expulsan diciendo ja, je, ji, jo, ju. Por ejemplo, ja, je, ji, ho, hu. Otra vez el ejemplo. 1, 2, 3. Ja, je, hi, ho, hu. Ahora quiero que realices el ejercicio conmigo. A la cuenta de 3. Vas a inhalar, vas a retener y luego vas a expulsar el aire diciendo ja, je, hi, ho, hu. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ja, je, hi, ho, hu. Otra vez. 1, 2, 3.
Ja, he, hi, ho, hu. Otra vez, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Ahora vas a realizar el ejercicio aumentando gradualmente el volumen, la intensidad de tu voz a medida que se acerca el final. Por ejemplo, ja, he, hi, ho, hu. Otra vez, 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Ahora quiero que realices el ejercicio conmigo. 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Otra vez. 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Ahora quiero que realicemos juntos el ejercicio en climas descendente. ¿A qué se refiere climas descendente? Vamos a disminuir el volumen de nuestra voz a medida que se acerca el final. Por ejemplo, ja, he, hi, ho, hu. Ahora realicemos el ejercicio juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Otra vez. 1, 2, 3. Ja, he, hi, ho, hu. Ahora continuemos. ¿Qué resulta útil para la vocalización? Los trabalenguas. Así como los trabalenguas funcionan para la dicción y para pronunciar mejor las palabras. Para desarrollar la proyección y un volumen de voz adecuado al entorno, puedes entrenar en un lugar amplio, imaginándote que en la parte más lejana se encuentra una persona y que tienes que hacer que tu voz llegue a esa persona. De esa forma entrenas con la proyección de la voz para que tu voz se pueda escuchar en el lugar en el cual te encuentras. Puedes imaginarte que en la parte más lejana de ese sitio se encuentra una persona y que tienes que transmitirle un mensaje importante a esa persona. Eso te permite tomar conciencia de que debes aumentar el volumen de tu voz para que tu voz se pueda proyectar y tu voz pueda llegar en todo el entorno. El tono. Repito, el tono es la melodía de la voz y con él se expresan emociones. ¿Recuerdas que te expliqué que la tonalidad es la emoción o el sentimiento que transmites? Con la tonalidad puedes transmitir alegría, tristeza o como lo observas en pantalla, duda, seguridad, ironía, alegría, tristeza. ¿Qué ejercicio te puede funcionar para desarrollar la tonalidad? Leer un texto con distintas tonalidades. ¿Y a qué me refiero con distintas tonalidades? Vas a expresar en ese texto distintas emociones. Por ejemplo, la frase que encuentras a continuación, que dice, no hay duda, soy un suertudo. Entrenas con una frase como la que observas en pantalla.
y, por ejemplo, lo haces con un tono de voz alegre. No hay duda, soy un suertudo. Lo haces con un tono de voz triste. No hay duda, soy un suertudo. Lo haces con una tonalidad de molestia. No hay duda, soy un suertudo. Y así practicas con la tonalidad, practicando distintas emociones con una misma frase. Entiendes la diferencia entre una expresión y otra. Para eso realizaremos más adelante en el curso unos ejercicios que son divertidos y que te gustarán para compartir con tus familiares y amigos. Pero este ejercicio que te presento consiste en leer una misma frase con distintas expresiones para entender cómo cambiar la tonalidad de tu voz. Las pausas. ¿Cómo puedes desarrollar las pausas? Puedes leer un texto y colocar en ese texto un diagonal para indicar que debes realizar una pausa corta y dos diagonales para indicar que debes realizar una pausa larga. Una pausa corta puede ser 2 segundos, 3 segundos. Una pausa larga puede ser 5 segundos. Por ejemplo, en el siguiente texto podemos realizar juntos el ejercicio. Recuerden, dos diagonales, pausa larga. Un diagonal, pausa corta. Comencemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Otra vez, buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Y de esta forma practicas las pausas. Para cerrar el día de hoy, quiero que realicemos ejercicios de respiración juntos. Primero, quiero que realices el siguiente ejercicio. Primero, respira. Respira normal. Puedes respirar normal, ¿cierto? Ahora, abre tu boca. Abre tu boca y respira por la nariz y no por la boca. Abre tu boca y respira por tu nariz y no por tu boca. Si respiraste por tu nariz, sabes respirar correctamente. Pero si respiraste por tu boca, debes tratar de evitarlo. Porque cuando respiramos por la boca, cuando hablamos en público, se puede escuchar de esta manera. Y no queremos que eso se escuche. Por eso debes evitar respirar por la boca cuando hablas en público. Aparte, cuando respiras por la boca, todos los gérmenes y bacterias del entorno terminan en tu organismo. Por eso es importante aprender a respirar por la nariz y no por la boca. La nariz tiene vellosidad, que es como un filtro que impide que ciertas bacterias y suciedad entre en tu organismo. Así que aprende a respirar por la nariz y no por la boca. Continuemos con el siguiente ejercicio. Coloca tu dedo, cualquier dedo,
en tu fosa nasal derecha. En tu fosa nasal derecha, cualquier dedo. Y lo vas a tapar. Vas a tapar la fosa nasal derecha. Y vas a respirar por la izquierda. Tapas la fosa nasal derecha y respiras por la izquierda. Ahora vas a tapar la fosa nasal izquierda y vas a respirar por la derecha. Ahora vas a tratar de decir la letra M con los labios cerrados. Y la idea es que se genere una vibración en tus labios, que sientas como cosquillas. Si sientes un cosquilleo en los labios, es que estás realizando el ejercicio adecuadamente. Si no lo realizas adecuadamente, sigue practicando hasta que lo logres. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Vas a colocar tus manos debajo de tu nariz. Debajo de tu nariz, tapando tu boca. Y ahora vas a decir A, E, I, O, U. Vas a decir A, E, I, O, U, pero lo vas a hacer como si fuera un susurro. Pero no es un susurro porque estás utilizando el aire que exhalas, que expulsas para decir A, E, I, O, U. Como si fuera un susurro. Vas a decir A, E, I, O, U, pero con el aire que expulsas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez. Otra vez. Este ejercicio te ayuda a humidificar las cuerdas vocales, lo cual te permite hablar mejor. Y es un ejercicio recomendado en una gran cantidad de artes. Así que utilízalo para hablar en público. Es uno de los mejores ejercicios. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Vas a decir A, E, I, O, U, pero abriendo tu boca de forma exagerada. Por ejemplo, A, E, I, O, U. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. ¿Por qué colocar las manos debajo de la nariz? Porque cuando exhalamos por la boca expulsamos todas las bacterias y no quieres que eso se regrese a tu organismo. Por eso nos colocamos las manos debajo de la nariz para no volver a inhalar la contaminación que hemos expulsado. Ahora vamos a realizar el ejercicio, pero aumentando el volumen de la voz gradualmente a medida que se acerca el final. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, E, I, O, U.
Ahora lo vas a hacer de forma continua. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. Otra vez. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. Ahora lo vas a hacer disminuyendo el volumen de tu voz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. Realizas estos ejercicios para cambiar el volumen de tu voz, para aprender a cambiar la tonalidad, para entrenar la respiración diafragmática, para potenciar tu voz. Aprende a respirar diafragmáticamente y las puertas del escenario, del éxito, se abrirán ante ti. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por realizar los ejercicios de respiración junto a mí. Comencemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Algunas personas me indicaron que se sienten mareadas, agotadas, ahogadas. Es algo completamente normal. Y otras personas se sintieron bien. Es algo completamente normal cuando se inicia en el proceso de la respiración diafragmática. Preguntas, ¿quién desea intervenir el día de hoy? Me gustaría escuchar a Alison Adriana. Buenas noches. Me pareció bien contundente los ejercicios, me sentí un poquito mareada, pero los estuve haciendo todos y bastante motivada a mejorar. Gracias, Alison. Gracias por intervenir hoy. Es importante practicar para que te sientas increíble con los ejercicios de respiración. Sí. ¿Qué otra persona podría intervenir, comentar su experiencia? Celestina Osorio. Buenas noches con todos. Bueno, Buenas las noches, clases de hoy Celestina. día me pareció interesante y los ejercicios pues, ayudan bastante. Y nada, pues, a seguir practicando, creo yo, para poder desenvolverse mejor, ¿no? Así es, Celestina. Gracias por Gracias. intervenir hoy. Les comento la asignación. La asignación de hoy es realizar un video de 3 minutos siguiendo los pasos del saludo, técnica de inicio, tu nombre, nombre del tema, desarrollar el discurso, anunciar la conclusión, técnica de conclusión y decir gracias. Es decir, el ejercicio de hoy es la unión entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio, y la diferencia es que en este ejercicio vas a desarrollar tu tema, las ideas de tu discurso de forma breve. ¿Preguntas con respecto a la asignación?
Puede ser el tema que tú decidas, María. Puede ser el mismo tema. Sí, Luz. 3 minutos. 3 minutos de video. Gracias a todos por acompañarme. Espero esos videos. Sí, Joana, básicamente las dos asignaciones juntas. Gracias por intervenir, por comentar. Nos vemos en la siguiente clase y quiero que te prepares para hablar en público. En la siguiente clase te diré lo que vamos a hacer. Así que conéctate y prepárate para hablar. Lo que harás en la siguiente clase te lo indicaré en ese día. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.